Empezado a proyectar desde el año pasado con el equipo de cine, así que estamos muy contentos y contentas de poder estar contigo hoy día. Bueno, como les decía hace un rato, la idea es poder hacer un diálogo abierto, entonces también escucharle, que puedan preguntarle, comentarle también a Alicia sus impresiones o comentarios. Eh, Creo que esta es una película que deberíamos ver una vez al año, ¿no? Es un tremendo alimento y una clase magistral de cine. Aprovechamos de agradecerle a Ignacio Agüero y a su montajista y postproductor Claudio Aguilar, quienes nos prestaron la película para poder exhibirla hoy día. Ignacio te mandó muchos saludos, que quería estar presente, pero estaba presentando su última película, así que está creo que en París. Así que mandó muchos saludos también aquí ya amigos de la casa, a los estudiantes de la UAC. Voy a hacer algunas preguntas para empezar a conversar y luego ver qué es lo que sucede. No hay nada muy preparado. Eh, Primero, ¿qué te pareció ver la película ahora? Me imagino que la has visto muchas veces, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta de esta película es lo espontánea que es, porque todo lo que Ignacio filma es lo que ocurrió realmente en el taller. Aquí no hay ninguna palabra que esté aprendida de antes, no hay ningún movimiento, porque ese fue el compromiso que tuvimos los dos. Ignacio fue al primer taller que hice, este de la película es el tercero, pero al primero que yo hice tuvo una exposición al final con todos los trabajos de los niños en una capilla al norte de Santiago, en Guamachuco, en la población. Y yo le pedí a Ignacio si él podía ir a hacerme una filmación breve de unos 10 minutos para tener un registro. Y él fue y se interesó tanto por todos los trabajos que habían hecho los niños que me dijo, a mí me gustaría hacer un documental sobre este taller. Así que voy a ver de buscarme los recursos. Pero al año siguiente no pudo y al otro ahí los tenía y entonces me llamó y me dijo, ahora podría ir a filmar el taller cuando empiece. Y ese fue el de Lo Hermida. Yo como lo conocía porque había sido alumno mío en la EAC, en la Escuela de Arte de la Comunicación de la Universidad Católica, le dije bien, yo sabía que él era muy prudente, entonces le dije, pero vamos a hacer un compromiso. Yo no voy a intervenir para nada en tu película y de hecho lo cumplí porque ni siquiera miré nunca por la cámara, ni sabía cómo la montó, nada. Yo la vi con los niños y la familia la noche que la estrenó en La Ermida al aire libre. Primera vez que la vi. Y le dije, y tú por tu parte te tienes que arreglar como sea con lo que pase. Porque yo voy a hacer el taller para que los niños se entretengan, para que ellos se diviertan y hagan el taller igual que siempre. Pero no vamos a ser actores de tu película. De manera que si a ti algo te falló, mala suerte. Tienes que arreglártelo con lo que tú puedas filmar. Y luego que no quiero que distraigas a los niños con tu equipo. Entonces él hizo una cosa bien inteligente, que fue llenar todo el cielo de la capilla con ampolletas de 100 bujías que dieron una iluminación muy fuerte, muy buena, pero que evitó tener aparatos abajo que estuvieran iluminando. Él nunca tuvo cámaras grandes, tenía 2 cámaras de 16 que eran bastante modestas, entonces no intervenían, no estaban al medio de la sala. Y luego él llegaba con su equipo 1 hora antes que llegáramos nosotros con los niños. De manera entonces que nunca se les vio llegar con camionetas ni con cosas de equipos. Entonces los niños ni siquiera supieron que se estaba filmando una película. Al comienzo creyeron que estaban sacando una fotografía y después se olvidaron totalmente. Entonces es muy bueno que nunca se sintieran ellos sorprendidos. A los talleres yo nunca permití que fueran periodistas, nadie, para que no los interrumpieran. Entonces ellos estaban completamente con su tiempo y sus posibilidades de disfrutar del taller con toda tranquilidad, sin ningún espía. Y así fue la película.
Ahora, hace poco a mí me hicieron un homenaje en una población y me convidaron y dieron esta película y entonces a la salida salió uno de ahí, de edad regular y me dijo, yo he visto 12 veces esta película y siempre le encuentro algo nuevo. Y claro, es porque uno se fija en otra cosa. Ahora, Ignacio nunca tuvo una mirada ni un interés en aumentar el problema de los niños. Cuando él conversaba con uno, hablaban del momento ahí, de lo que pasaba, pero nunca le preguntó por su casa ni por su papá. Por eso yo lo acepté por lo prudente que él era. Ustedes ven aquí en esta película que no se sabe de la vida real de ellos. Y hay niños que están hablando una cosa y nosotros sabíamos que el padre estaba en la cárcel, por ejemplo, o que la mamá, el padre borracho, la había tirado al canal y ahí se había muerto. Cosas muy tremendas que pasaban, pero que nunca se hicieron públicas. Hay una familia, por ejemplo, que salen todos como en una fotografía, ¿se fijaron? Que están afuera de una mediagua en un momento. Esas son 17 personas que vivían en 2 piezas adentro, una mediagua. Yo me acuerdo de una persona alemana que nos ayudó con un financiamiento un año y vino a ver cómo era el taller y quiso ir a la población y yo pedí permiso porque ella quiso conocer una casa y entró a esa casa. Y le saltaron las lágrimas porque me dijo, nosotros ayudamos a familias de Turquía y allá nunca he visto una pobreza como esta. Nosotros estábamos viviendo, este es el año 87, 1987, cuando se filmó. Y había 25% de cesantía. Toda la gente en Lo Hermida estaba cesante. Estos niños llegaban al taller sin tomar desayuno y en la noche habían tomado un agua caliente, si es que la tenían. De manera que nosotros les dábamos una colación. Era la época de los degollados, de los quemados, el atentado a Pinochet, todo fue por esos años 77, 8 y 9. Y los helicópteros que los niños dibujan en las protestas son helicópteros reales que pasaban durante toda la noche porque los militares los amedrentaban. Entonces pasaban rasantes toda la noche para que no pudieran dormir. Detenían a los mayores de 14 años y los tenían todo el día al sol. Entonces, lo pasaba la gente muy mal. Y a ellos llegamos nosotros con esto de jugar y de que el niño pudiera salirse un momento de la realidad dura y pudiera vivir lo que le corresponde a un niño, que es la alegría de su infancia. Y eso está ahí plasmado en la película. Sí. Hay un momento que creo que es muy bonito por lo que significa, cuando una de las mamás dice, no son tan tontos como creíamos, Claro. o como pensábamos, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera creo que refleja un espíritu de trabajo muy horizontal. Sí, por supuesto. Sí, y que incorporaba más a los padres, porque los niños se iban con el juguete que habían hecho con sus propias manos a la casa y ellos tenían entonces protagonismo, porque contaban lo que habían hecho. Y era la primera vez que ellos hablaban y que podían integrarse a la familia con un hecho ellos también. Entonces eso fue muy beneficioso para el grupo de la familia. Los padres siempre fueron y las abuelas a las exposiciones. Luego ellos, algunos iban a dejar a los niños que eran más chicos. Entonces había una monitora que estaba encargada de recibirlos en la puerta y ahí iba sabiendo quiénes estaban enfermos y qué había pasado. Entonces después nosotros en la semana los íbamos a ver. Todo esto se fue afianzando en la medida que pasaban los meses. Y luego que los niños siempre se sintieron acogidos
porque yo trabajaba con un equipo de monitores que eran estudiantes universitarios de distintas carreras. Y entonces los acogíamos teniendo todo preparado, teniendo todos los elementos que íbamos a necesitar en cada sesión. Nunca fallamos en nada, porque teníamos ampolletas de repuesto si se quemaba, teníamos cables de 300 metros para enchufarnos en otra población si acaso se cortaba la luz, porque a veces la cortaban. Y entonces siempre estuvimos preparados con la sala perfectamente oscura, hermética. Ustedes aquí, por ejemplo, son universitarios muy elegantes, tienen esta mesa perfecta, tienen aquí esto, pero cuando se hace la proyección se está viendo todo el tiempo. Nosotros eso no lo tuvimos nunca para los niños. Siempre el monitor encargado de la proyección tapaba todos los agujeros. Y tuvieron un trato universitario. Y ese fue nuestro aporte hacia ellos, claro. Y ellos lo agradecen hasta hoy, porque si se acuerdan es porque era bueno. Antes de hacer estos talleres a niños, fuiste profesora universitaria, ¿no? Y a grandes maestros del cine en Chile, ¿no? Y también investigaste mucho. ¿Cómo fue ese traspaso a empezar a hacer clases a niños? ¿Cómo diseñaste esa metodología? ¿Dónde pusiste los acentos en ese paso que era, si bien se mantiene ese rigor universitario, ¿no es cierto? Y la seriedad con la que se trataban los temas, era otro receptor, ¿no? Claro, yo hice 25 años en la Católica y 15 en la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro. Y cuando volví de un viaje a Europa, me ofrecieron de la Conferencia Episcopal hacerme cargo de la oficina de cine. Y entonces ahí tuve contacto con los colegios ricos y los pobres. Y ahí me di cuenta de la gran diferencia que había entre los dos grupos y yo dije, yo quisiera dedicar el resto de mi vida a los niños pobres. Y entonces hice el taller de cine que empezó el año 85. Hice 30 años, 32 talleres. Y en un tiempo unos sindicalistas de los Andes vieron esta película por el Canal 7, estábamos en Democracia, y entonces me fueron a ver y me dijeron que querían que si se pudiera hacer este taller para los niños de allá del campo. Yo les dije, imposible, no podemos ir a los Andes por el día y volver, es muy lejos. Pero voy a pensarlo. Entonces se me ocurrió que si eran 25 sesiones las que hacíamos una vez a la semana, los sábados, a lo mejor se podían hacer concentrados todos los días durante el mes de enero en un curso de verano. Y entonces les propuse que si nosotros, los monitores, todos nos íbamos a vivir allá un mes, podríamos hacer el taller todos los días y a ellos les pareció muy bien. Entonces tuvimos que construir la casa de ellos, era la sede, eran 2 piezas, tuvimos que construir otra más porque había que alojar ahí hombres y mujeres y luego hacernos un baño. Entonces, yo me acordé que una vez me pidió el embajador de Holanda, creo, no estoy tan segura, que quería ir a ver el taller y lo fue a ver y lo encontró maravilloso. Y cuando me dijo, tengo que irme porque tengo unos sindicalistas que vienen a hablar conmigo ahora, holandeses, y se fue. Pero como estos de los Andes me dijeron, somos sindicalistas, yo me acordé del embajador y lo llamé, le escribí una carta y le dije que unos sindicalistas de aquí, sin un centavo, querían hacer el taller y que yo necesitaba $10,000. Entonces, como 15 días después recibo una carta en que él me dice, ¿le servirían 9,000? Le contesté que sí, que por supuesto, y me fui donde un amigo, donde Jorge Carroza, que tiene una galería de arte, y le dije, me faltan $1,000, y él me hizo un cheque.
Entonces hicimos ese taller porque tuvimos que construir una sala oscura y llevar los asientos de los niños y ponerles mesones para que ellos pudieran hacer su trabajo. Entonces por eso gastamos toda la plata. Pero resultó muy bien y después lo hicimos en varias partes. Estuvimos en Puerto Octay y estuvimos en Chiloé varias veces, que fueron las salidas fuera de Santiago. ¿Qué fue lo que encontraste en el cine que podía ser un motor para generar estos talleres en los niños? Porque imagino que podrían haber sido talleres de otra cosa o tenías otros conocimientos. Cualquier persona puede seguir la manera en que trabajamos con otra cosa, pero para mí, primera cosa que lo que yo sabía era cine. Entonces por eso le podía enseñar con cine. Pero la otra parte que tenía que era atractivo es que el cine es entretenido. Entonces se trataba de que los niños lo pasaran bien. Entonces se le podían dar distintos tipos de películas para que ellos aprendieran lo vasto que es, lo amplio que es el espectro del material cinematográfico, pero que al mismo tiempo todo les fuera sirviendo para instruirse ellos en su desarrollo personal. Y fue muy bueno porque los niños entraron de una manera y salieron de otra. Y los padres siempre nos dijeron eso, que el niño había aprendido a expresarse, había aprendido a comunicarse, no solo con los compañeros, a sociabilizar entre ellos, sino también con la familia y con el grupo de la población. Nosotros teníamos niños que en los Sierra, por ejemplo, el segundo taller, estábamos en plena dictadura, llegaron unos niños que eran hijos de carabineros, como 6, y el resto de los niños, que eran como 120, les hicieron el vacío y no les hablaron. Entonces yo fui donde ellos y les dije, no, pues ellos no le eligen el trabajo a su papá, así que si su papá es carabinero, a ellos les tocó. Pero si ellos quieren seguir el taller, lo van a seguir igual que ustedes porque tienen derecho, porque son pobladores de aquí, de este barrio. Y se terminó el problema y ellos quedaron ahí. Y fue muy bueno porque había un grupo también de niños mapuches, que eran 19, y ellos se sentaron en un lugar y yo les dije, no, ustedes tienen que compartir con todos los demás niños. Y entonces aprendieron así a que uno tenía que ampliarse hacia gente que vivía y de manera distinta o que tenía intereses también que eran varios. Y con la práctica se les fue enseñando que los monitores también seguían distintas carreras y que los niños les fueron preguntando en qué consistía cada carrera. Entonces fue como un modelo de juventud, de cuando ellos fueran más grandes, porque en la población no tenían mucha parte en eso con ventaja. Más bien era deplorable lo que hacían los jóvenes un poco más grandes. ¿Pudiste tener seguimiento con algunos de los asistentes del taller, de los niños? ¿Volviste a verlos mientras crecían o más grandes? En los 32 talleres asistieron 6.500 niños. Y una cosa clara que les dijimos siempre cada vez, porque siempre actuamos con rigor y con transparencia. Esas fueron nuestras dos posibilidades para trabajar con ellos. Les dijimos, vamos a estar aquí 7 meses, o los que fueran, 8 meses, 5 meses, vamos a estar aquí y es única vez, porque a nosotros nos están esperando el próximo año en otra parte y no podemos hacer el privilegio de tener aquí con ustedes, estar aquí 2 años o 3 años seguidos. De manera que los que vienen este año, si quieren seguirlo, no van a poder porque nosotros nos vamos. Así que aprovechen de venir y no estén faltando, pero cosa de ustedes si faltan. No es problema nuestro. Y luego que nunca le dimos nuestra dirección a los niños porque no queríamos tener diferencias entre uno con otro, tener uno más regalón que otro, salir con uno o una monitora que invitara a 2 niñitas a tomar 11, no. Todos iguales o ninguno. Y eso lo aprendimos en el primer taller que hicimos. Eso lo aprendí con sangre. El primer taller, que fue en Huamachuco,
yo les expliqué cuando tocaba el desplazamiento de la cámara como en un traveling, les dije, se puede hacer en un auto poniendo una cámara arriba del auto y el auto va a toda velocidad por una ruta, eso es un traveling. Pero nosotros aquí en la sala, era una capilla, lo podemos hacer con esto y saqué un helicóptero rojo que compré japonés, que me costó un ojo de la cara, que era maravilloso. Entonces le pusimos una cámara que había hecho un niño de papel arriba y un monitor por control remoto lo fue guiando y el helicóptero dio la vuelta por toda la sala y volvió a pasar y era pero una cosa esplendorosa. Todos los niños quedaron pero maravillados aprendiendo lo que era este movimiento de cámara. Cuando terminó la sesión, les dijimos, le vamos a repartir a cada uno un número y el que salga premiado se va a llevar el helicóptero. Salió el niño con el número, le entregamos el helicóptero y se tiraron todos encima, le pegaron, le rompieron, le patearon el helicóptero y no quedó nada. Entonces ahí aprendimos que o los 60 con helicóptero o ninguno. Entonces fue así. Claro, las cosas se van aprendiendo. Entonces, pero después nos explicábamos que era muy legítimo, porque uno, aunque fuera rifa, el niño de la población tiene pocas oportunidades de rifa. Eso es de los otros colegios en que tienen más elementos, más medios, pero allá nunca hay rifa porque no hay que rifar. Entonces, seguramente era la primera vez que tenían una rifa y era muy desproporcionado que uno se quedara con estas joyas. Entonces, ahí lo aprendimos. Y luego también con los materiales de trabajo. Siempre tuvimos lápices de colores de la misma marca. Las tijeras todas iguales, con la punta redonda. Entonces, nunca aceptamos, por ejemplo, que nos regalaran 6 tijeritas de otra clase, porque el niño quiere tener esa en vez de la que le tocó. Entonces, todos iguales. Y esa fue siempre la norma. Un momento muy bonito y muy memorable que es cuando los niños recorren la población con la cuncuna, ¿no? Así, claro. Pero les mandábamos una carta a la familia diciéndole el próximo sábado vamos a salir a las 12 desde la capilla con un paseo, vamos a dar un paseo por la población, así que si quieren vernos salgan a mirar. Y les decíamos por qué calle íbamos a pasar. Entonces salían las familias a la calle a mirarnos. Y fue bien curioso porque siempre mantuvimos un contacto con la familia, con los mismos niños les mandábamos la carta. Entonces les entregábamos un sobre deshecho y el niño tenía que armarlo, pegarlo, le ponía flores, le ponía el nombre de la mamá con su letra y con dibujos, pero adentro iba la carta nuestra en la que le avisábamos estas cosas. Y era bonito porque a fin de año una mamá escribió, ustedes nos han mandado cartas todo el año y cada vez el sobre ha sido de un color distinto. Y entre paréntesis, no crea que no nos hemos dado cuenta. Entonces era bonito porque ellos realmente se sentían que los niños eran acogidos y que ellos eran respetados en el sentido de hacerles bonita la comunicación que teníamos a través de las cartas. ¿Tuviste o se contactó contigo alguno de los niños ya adultos? Sí, ese niño que sale con la maleta que dice que vende cosas ahí en la feria con la mamá. La mamá nos contó después, cuando él era grande, que él le había dicho en el taller, cuando yo me case quiero que la tía sea mi madrina y el tío Ignacio mi padrino. Bueno, resulta que cuando se iba a casar, ubicó a Ignacio. A mí no me podían ubicar porque no tienen mi teléfono, yo no tengo mail, no tengo teléfono, no tengo nada, para que no me ubique. Y a Ignacio sí, porque él tiene su oficina. Entonces lo llamaron y le dijeron que quería, él le dijo que quería casarse y que fuéramos padrinos. Ignacio me llamó, yo le dije que bueno, y fuimos para allá. Y se casó. Claro que a los 2 años se separó.
Eso nos contó otra persona de ahí. Bueno, pero ahora yo sé que está en San Vicente de Tahuatahua y que arregla televisores. Esa es su profesión. Sí. Bueno, hay varios niños de los cuales hemos ido sabiendo, pero porque los encontramos o porque nos mandan una carta o algo con otra persona, y porque con esto de o todos nos ven o no nos ve nadie. Y por eso les decimos que nuestra comunicación es el año en que estamos con ellos ahí. Esa es la parte física de vernos. Ahora hemos hecho exposiciones de trabajo del taller, y a la grande que hicimos en el Palacio de Bellas Artes llegaron muchos niños que habían estado en el taller y entonces iban con hijos y les mostraban su trabajo. Ahora al término de cada taller yo escribí siempre una evaluación, un texto en el cual cuento todo lo que ha pasado, y esos textos estaban impresos. Entonces de esos textos los repartimos a los que fueron a las exposiciones. Ahora en Antofagasta hicimos una exposición grande igual que la del museo aquí, y allá fue también un señor como de 40 años que dijo que había sido él alumno de un taller cuando él tenía 11 años. Y entonces nosotros escribimos para acá al monitor que está encargado de los materiales y le dijimos busca trabajo de este niño que se llamaba tal, tenía 11 años. Y él al otro día dijo, va para allá por Chile Express, 14 trabajos de él. Pues nosotros tenemos guardados todos los trabajos que hicieron los 6.500 niños. Entonces los mandó para allá, y cuando inauguramos el sábado la exposición estaban puestos a la entrada. Y él se puso a llorar cuando los vio, porque ahí estaba su trabajo, porque no eran nada de Picasso, pero lo habíamos respetado porque los habíamos guardado. Es decir, para nosotros tenían valor y para él también, era el autor. Entonces, eso es lo importante, el vínculo que significaba su trabajo. Y ahora que tenemos nosotros tenemos una fundación que lleva mi nombre, y una persona que trabajó con nosotros como monitora como 25 años, nos hizo el regalo de comprarnos una casa. Es decir, nos dio la plata y nosotros elegimos la casa. Y la tenemos ahí en Capellana Barzúa, que todavía no la inauguramos porque tenemos que hacerle unos arreglos para organizar cómo la vamos a poner. Pero ahí vamos a tener una exposición permanente de trabajo de los niños y luego todo lo que tenemos archivado. Entonces a esto le vamos a dar una gran publicidad por las redes para que todos los 6.500 que han pasado por el taller sepan que puedan llegar a esta casa y allí pueden ver sus trabajos, si acaso lo quieren. Claro. Entonces las cosas se van armando a través del tiempo, pero lo bueno es que uno tiene que actuar con tranquilidad y hacer bien las cosas en el momento. No se puede abarcar todo al mismo tiempo. El paso de los años va dando que se van juntando las piezas de un puzzle, y con los años se van juntando todos los hilos. Y eso esperamos. Ahora que ustedes se interesen por una película hecha hace como 35 años, estos 100 niños, quiere decir que nosotros hicimos algo que fue valioso para los niños, que lo hicimos de una manera muy, muy profesional, y que eso, además de ser un incentivo para ustedes, los puede motivar a que hagan talleres con otras cosas. No tiene por qué ser cine. Quiero dejar la palabra abierta a alguien que quiera hacer alguna pregunta, Alicia. Bueno, Alicia, mi pregunta más que nada va ligada como, ¿qué crees tú que es lo más importante, lo más valioso que te han enseñado los niños en cuanto a lo que es como el arte del cine y en el proceso de crear igual? Como, ¿qué es lo que rescatas tú de las enseñanzas que nos pueden entregar los niños de cierta manera, como artistas y educadores, creadores, etcétera? Eso. Bueno, los niños son unos creadores espontáneos. Ellos no están pensando en que va a ser una obra de arte o en que va a competir con otros.
lo bonito que tiene el niño es que él hace un dibujo con la precariedad de los medios que se le están ofreciendo. Nosotros siempre le dijimos al comienzo del taller, este es un taller de cine, pero no es cine. Nosotros estamos jugando al cine. No tenemos cámaras para ustedes y ustedes nunca van a filmar porque nosotros no tenemos los medios para que cada uno ande con una cámara registrando lo que ve por aquí o por allá o inventando cosas. Ustedes van a construirse sus propias cámaras que son de cartón y son de mentira. Esas no filman, pero nos imaginamos nosotros que estamos filmando. De manera que nos ponemos en el lugar adecuado, nos subimos, nos bajamos, recorremos con la cámara, pero es de mentira. Entonces, eso ellos lo tomaron con mucho humor y cuando tenían que hacer un dibujo, lo hacían realmente con una pasión enorme, que es lo que se ve en las exposiciones, como ellos dibujan un plano general o dibujan un primer plano. Y eso con una creatividad que es impresionante. Cuando ellos dibujaron el cantante de jazz, por ejemplo, que está en la exposición nuestra, ahí se ve como ellos, cada uno hace una creación distinta, porque no se copian, están trabajando cada uno de manera personal. Y eso es muy bonito porque lo tomaban tan en serio el trabajo que cuando filmábamos un argumento, por ejemplo, La Caperucita Roja, había un grupo que actuaban como los personajes, estaba el equipo técnico y estaban los otros que servían como los que armaban los lugares, la escenografía, estaban todos ocupados haciendo algo para la filmación. Y de repente algún niño nos decía, ¿y cuándo vamos a ver la película? Porque lo tomaban tan en serio que habían filmado La Caperucita Roja que creían que después la podíamos ver. Porque cada paso del registro era totalmente profesional. Y teníamos micrófonos para grabar y todo, que eran 2 palos de escoba con unos coladores en la punta para simular esto. Entonces ellos se lo ponían a los personajes y todo lo hacíamos como si fuera de verdad, pero les gustaba mucho esto que de repente la mentira pasaba a ser verdad. Hola, bueno, a mí me gustaría preguntarle, según yo veo la película, digamos que el acceso que hace Ignacio Agüero a su trabajo, y veo una actitud muy dignificante en todo lo que se está mostrando, sobre todo el respeto sobre el lugar, el territorio y los niños con que se trabaja. Entonces, me gustaría saber si su vinculación solamente era en este taller semanal, cómo era esa vinculación con el territorio y los niños, por un lado. Y también me gustaría preguntarle qué es lo que la motiva a usted luego a transcribir esas experiencias en los cuadernos, en sus cuadernos, que es un gran material que es tremendamente valiosísimo para el trabajo territorial en términos creativos. Y me gustaría que la motivó a usted a llevar esa transcripción en ese momento y no otro, porque la hace en pandemia y posterior también a toda una agitación social que venía del estallido del 18 de octubre. Claro, nosotros estábamos haciendo cada taller en las poblaciones, ubicábamos las que nos pedían que hiciéramos el taller, la que tenía más dificultades, más problemas, más cesantía, y entonces elegíamos los que nos necesitaban más. Y ahí teníamos una monitora encargada, siempre tuvimos un equipo de monitores y ellos tenían la misma función todo el taller, de manera que se especializaban en su trabajo. Y a la monitora que le correspondía recibir a los niños, hablaba a veces con la familia, llegaban 2 hermanos y decían que el otro no había podido ir porque estaba enfermo. Entonces yo en la semana iba a ver a esa casa al que estaba enfermo, o si estaba en el hospital lo iba a ver al hospital, o qué pasaba, o el que estaba faltando 2 veces, o el que
era analfabeto, por ejemplo, iba a la escuela a preguntar por qué si este niño podría mejorar, si podría aprender a leer y escribir. Hablaba con los profesores. Entonces, siempre tuvimos una vinculación muy estrecha en la vida real de ellos. Y así nos enteramos también de muchos niños que hablaban de su papá y su mamá y en realidad eran sus abuelos, porque sus padres biológicos se habían separado y cada uno había armado familias por separado también. Entonces ellos quedaban en manos de los abuelos, lo que era un problema porque ellos iban a la escuela cuando querían y con los abuelos no había el mismo rigor que con los padres. Entonces les iba mal en el colegio y muchas veces tuvimos que intervenir nosotros para que estas cosas fueran mejorando. Y los abuelos lo agradecían mucho porque nosotros los hacíamos ver que el daño era para ellos y quedaban con mala escolaridad. Ustedes saben que en este momento no se puede ser ascensorista sin tener el cuarto medio rendido. Entonces ellos no van a tener nunca ningún trabajo si no han terminado su educación. Y eso hay que hacérselos ver en forma bastante cruda para que no crean después que a uno le andan ofreciendo los trabajos o que le andan regalando las oportunidades. Esas hay que ganárselas. Y luego que cuando yo llegué al momento de la pandemia, me di cuenta que iba a tener un tiempo largo en el cual poder juntar todas las experiencias que tenía desde todo este tiempo. Yo había escrito, como les dije, cada año lo que había pasado. Y entonces decidí contar todo lo que fue con el material preciso que se usó para que cualquier persona que tuviera interés en reunir a un grupo de niños pudiera usar esto que habíamos hecho nosotros para aplicarlo a las necesidades que tuviera. Como por el trabajo que ha hecho todos estos años, yo me quería ir como a otro lado, como no tanto en sí a la película, sino como a la importancia de los monitores que trabajaron con usted todos estos años. Y tengo una pregunta sobre cómo fue el proceso también de encontrar este equipo, un equipo que le apoyase y que fueran como todos al mismo lado, como gente con la misma visión. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo cuando me ofrecieron ese cargo del arzobispado, cuando les conté que hacía clases en la universidad y me ofrecieron eso, lo primero que hice fue hacer cursos para animadores culturales con cine de distintas partes de Santiago, o si querían venir de cerca, pero aquí en Santiago. Hice 2 cursos para 50 estudiantes cada uno y se llenaron los 2 cursos y entonces les dije, les di una formación de lenguaje cinematográfico primero y luego de trato con distintos programas para público, incluyendo Cineforo. Y cuando hice el primer taller de cine para niños en Huamachuco el año 85, yo elegí de ahí de Huamachuco a 5 participantes de mi curso que estaban cesantes. Entonces les dije, ustedes necesito 5 monitores porque eran un taller chico con 50 y tantos niños, 52 creo. Les dije para que me asistan en este taller que voy a hacer aquí en la parroquia. Entonces los monitores, por supuesto, siempre han sido pagados, porque cuando ellos trabajaron conmigo ese primer año, pero yo los eché al final del año, porque no me servían. Ellos tenían sus hábitos de pobladores, eran pobladores. Entonces tenían y mantenían su manera de vivir. Y, por ejemplo, se moría un amigo y ellos iban al velorio el viernes y no despertaban el sábado y no iban al taller y no le avisaban a nadie. Después se enfermaba otra persona o ellos se iban a otra parte y faltaban una semana. Y sin decirle nada a nadie. Entonces ellos hacían actos solidarios. Ellos decían, nosotros somos solidarios. Es nuestra costumbre, nuestra manera de vivir. Pero a mí para el taller
si yo tenía tantos niños, yo tenía que responder ante ellos con tantos monitores que hacían una asistencia de las cosas que yo estaba dirigiendo, porque yo no puedo hacerlo todo. Entonces tenía estos brazos que son los que están directamente con los niños. Entonces, al año siguiente, contraté a mis 2 hijos. Yo tengo un hijo que estudiaba en esa época música y una hija arqueología. Entonces les dije, ustedes pueden ser monitores, y dijeron, vamos los sábados. Y el hijo manejó el proyector, él se hizo cargo de eso los 3 primeros años, creo, fueron los 2 monitores 3 años, pero me trajeron a sus compañeros de universidad. Y entonces llegaron también los compañeros del colegio, y por eso teníamos de otras carreras. Había de leyes, de arte, mi marido hacía clases en la escuela de arte, mandaron también de arte, y construí un equipo grande, 20 monitores cada año, durante los 30 años que hicimos el taller. Entonces teníamos dos monitores de llamada, que si el viernes un monitor llamaba diciendo me enfermé o no puedo ir mañana, se llamaba al que estaba de turno y ese iba a reemplazarlo. Entonces nunca tuvimos un hueco, que eso es muy importante. Ahora el equipo siempre funcionó llegando 1 hora antes que los niños. Entonces yo barría afuera para tener todo perfecto, todo limpio, para que los niños entraran y encontraran, estaban todos los materiales, todas las cosas, todo para que durante la sesión no tuviéramos imprevistos. Siempre se producen imprevistos. Entonces, si uno añade a eso no haber llevado nada preparado, se hace una confusión muy grande, sobre todo con muchos niños. Los lápices grafito, por ejemplo, tienen que estar todos con las puntas buenas, porque los niños no deben estar ellos sacándole la punta, porque todo se presta para desorden. Sí. Hola, señora Alicia, mucho gusto. Yo la vi en Punta Arenas. Usted fue a Punta Arenas, hizo un taller de este mismo taller. Pude apreciarlo, muy hermoso. Mi pregunta es, sensaciones o emociones al término de cada taller con los niños. Si puede compartir eso. No, para mí lo más importante es haber compartido. Entonces cuando uno se dice adiós, uno dice chao nomás. Nos veremos a través del aire en el país, sigamos leyendo el diario todos juntos, miremos la televisión, veamos todo lo que ocurre y atentos a los más pobres. Siempre les dijimos eso a los niños, siempre hay uno más pobre que ustedes, preocúpense de ayudarlo en lo que puedan. Y así están devolviendo lo que ustedes recibieron aquí. Entonces les dimos pega a todos. Sí. Eso es muy importante, que los niños aprendan lo que es la compasión. Eso de entenderse todo a puñetes es una cosa que la tienen muy instintiva por la necesidad. Pero cuando uno les enseña a través de las películas que los sentimientos operan y que hay gente débil que nunca recibe un abrazo, hay que hacerle entender lo valioso que es tener un amigo. Porque eso no tiene nada que ver con la plata. Hola. Muchas gracias por su trabajo. De hecho, para mí, yo no soy de cine, soy de pedagogía en teatro. Entonces, todo su trabajo es como deseo, ¿no? Deseo poder, de hecho, en la infancia, deseo poder ayudar. Entonces, a mí me choca que pasó de un contexto, ¿no?, tan académico, con una dialéctica tan académica, con una forma, ¿no?, de hacer pedagogía, a otro contexto. Y ese contexto en sí genera mucho apego, porque ves tantas realidades distintas y cómo trabajó ese apego, ¿no?, los primeros años, porque después uno va tomando la práctica y empieza a disociar la emocionalidad, pero cuando uno ve una realidad distinta a la suya y aporta y ve cambios, y después tiene que soltar.
¿no? Y también dignificó lo que es el arte, ¿no? Y en cierta forma también se registró, así que agradecida por eso, pero más que nada, ¿no? Como, ¿qué es lo que me podría decir para poder seguir esta carrera y saber que yo me voy a topar con esas realidades? Y soy una persona muy, muy sensible. Entonces mi pregunta, ¿cómo lo trabajó usted y su equipo cuando tenían que despedirse, cuando no había catarsis en clase? ¿Cómo lo hizo? Eso. Porque durante las 30 sesiones del taller habíamos hecho todo lo mejor posible, habíamos dado todo lo que teníamos que entregar, los niños habían recibido y se habían sentido acogidos y habían hecho cada sesión el trabajo correspondiente. Entonces llegamos a la última y era lo mismo, era lo mismo que habíamos hecho en la primera sesión, no tenía nada de distinto. Y además lo teníamos avisado con la transparencia del taller que íbamos a hacer 30 sesiones, entonces llegamos a la 30 y esta es la última y chao. Entonces, todo tomado con una naturalidad porque estaba todo avisado. Es como cuando uno dice, este cóctel es de 7 a 9, a las 9 decimos chao y se apaga la luz. No hay ninguna sorpresa, nadie se siente estafado. Entonces, eso es muy bueno para la familia y para el niño propiamente, para que aprenda también a tener una disciplina de los tiempos. Uno no puede estar dedicado toda su vida a un grupo de tal población. Y la razón era porque ahora nos vamos a otra parte donde nos están esperando. Claro, y así como ustedes tuvieron este trato, también lo merecen otros niños de otra parte. Así como muy natural, nada de cosas así trágicas ni película italiana, no. Que es bien importante para ustedes que están empezando, es que este taller no pretende enseñarles a ustedes nada, es simplemente mostrarles lo que hemos hecho, y ahí está en la película. Pero es como para incentivarlos a lo que ustedes hagan, que lo hagan a su manera de ser, y que ustedes descubran qué elementos hay que pueden resaltar con la gente con la cual están compartiendo lo que ustedes saben. Pero por otra parte, es valorizar también lo que ustedes saben. Yo creo que lo que uno tiene que entregar es lo que uno sabe, no aprendérselo así de memoria como en un libro y se terminó la frase de ahí y no sabe con qué más seguir. Uno tiene que entregar algo que espontáneamente le brota y que lo puede decir de distintas maneras. Y luego no confundir las cosas. Nosotros estábamos siempre en poblaciones muy pobres, pero nunca les dimos almuerzo a los niños, por ejemplo, para que no lo tomaran ellos como una olla común. Al taller iban porque querían hacer taller, no porque querían comer. Entonces les dimos una colación que era rica, le mandábamos a hacer generalmente ahí para dar trabajo en la misma población, mandábamos a hacer sopaipillas a una señora, entonces traían 300 sopaipillas, le dábamos 2 sopaipillas a cada niño y fruta, que estaba, los monitores la tenían toda lista antes que empezara el taller, estaba en una parte cerrada, después se abría, en que estaba toda la fruta cortada para que cada niño sacara una bandejita con todos los pedacitos de fruta para cada uno. Y eso lo aprendimos porque hay 2 sopaipillas en vez de una, porque si les damos una, aunque fuera más grande, el niño le come la mitad y la otra mitad se la mete al bolsillo para llevarla a la casa. Entonces, si les damos 2, existe la posibilidad de que él se coma una y guarde la otra para llevarla. Luego el platito de fruta, un plato individual para que cada uno tenga su fruta y si quiere la guarda, si quiere se la lleva. El primer año que nos tocó la Pascua de Resurrección, le compramos un huevo grande a cada uno. Ese taller era con 220 niños, creo. Compramos 220 huevos, eran más grandes que un huevo natural y se lo entregamos a cada uno. Y le dieron una mascada y lo guardaron en el bolsillo. Al año siguiente compramos huevos más chicos y le dimos 2 a cada uno para que se lo pudieran llevar. Había un niño que juntaba cuando había mandarinas porque decía que a su abuelo le gustaban.
Entonces llegó un momento en que pusimos afuera un mesón con toda la fruta que había quedado porque había niños que no iban, para que el que quisiera llevársela se la llevara. Entonces uno va descubriendo relaciones que hay, pero sin que esto sea violento y sin desmejorar a los niños tampoco. Tú te lo llevas porque eres pobre y no tienen que comer. No, el que quería lo sacaba porque estaba ahí para eso. Y siempre de una manera digna. Pero nunca les dimos almuerzo porque entonces quisimos que los niños fueran por el taller, no por la comida. Porque para eso en la población había también, en todas las que nosotros estábamos, había por lo menos 4 ollas comunes en cada parte, donde iba a comer la familia. Había una población en que estaban inscritas las familias. Entonces, a la hora de almuerzo, llegaban con una olla y ahí les echaban las porciones para 4, para 6, y ellos se iban con la olla para su casa, que era un método bien bueno. Eso era ahí en Los Nogales. Y uno va aprendiendo de la misma gente lo que va ocurriendo. Señora Alicia, admiro mucho su persona, a su trabajo, las personas que hay detrás, su capacidad de moverse por regiones igual, porque no solamente es algo de Santiago, y eso igual es bacán para una persona de región como yo, que supo de usted desde Puerto Montt. Le tengo 2 preguntas. La primera es respecto a cómo lleva a cabo la planificación con tanta gente o tanto niño. ¿Cómo era la planificación? Si eran semanales, si eran mensuales, o cómo era la planificación para trabajar con tanta gente. Y la segunda pregunta es que si los niños llegaban cuando el tiempo era malo o no llegaban los niños. La planificación es que era transparente y se le entregaba al niño el primer día que entraba al taller, es decir, la primera sesión. Estaba puesto en un muro todo el programa. Si eran 30 sesiones, las 30 que se iba a tratar en cada sesión. De manera que eso lo sabía todo el mundo. Y siempre les interesó mucho la final que decía entrega de diplomas y cócteles. Eso fue siempre muy, muy bienvenido. Bueno, entonces nunca hubo dudas de eso porque siempre estuvo planificado qué había en cada sesión. Y eso fue igual en todos los talleres. Y los que se hicieron de verano se hacían todos los días, pero era el mismo programa. Y luego los niños que faltaban, no faltaban especialmente por el mal tiempo, sino faltaban por cualquier cosa. Entonces no era propiamente del mal tiempo. En Chile hay mucho ausentismo, como muy permitido socialmente. No le causa sorpresa a nadie. Entonces, una de las cosas importantes es que el taller les empieza a interesar a los niños y entonces empiezan a ir por el agrado que tienen de participar en una actividad que les da alegría y que les da también apertura a otras cosas, de aprender a pegar papeles, aprender a entretenerse ellos solos. Y luego que ellos convidaban a sus primos o a sus amigos. Nosotros empezábamos con un número importante, pero después lo doblábamos porque llegaban nuevos y los que se iban no se notaban porque eran reemplazados por otros. Y nosotros siempre le dimos cabida a un niño que llegaba, aunque fuera 3/4 de corrido ya el programa. Había un niño que entró el último día y ese fue acogido y hizo los trabajos que había que hacer el último día y le dimos su diploma por un día de trabajo. Entonces ese niño se sintió totalmente acogido y con toda propiedad. Entonces eso fue como una manera de trabajar que todos los monitores lo tenían. Ahora los monitores siempre fueron siguiendo a través de los años. Hay monitores que estaban en el colegio, recién salidos del colegio,
entraron a la universidad, se casaron, tuvieron hijos, ahora hay un monitor, ex monitor que trabaja en nuestra fundación y que ya su niñita mayor tiene 10 años y él ha seguido trabajando con nosotros. Y entonces todos han participado siempre con mucha vocación desde sus distintas carreras. Hay en este momento cursos para talleristas que lo hacen ex monitores para la gente que quiere hacer taller con grupos distintos de niños de colegio o de instituciones culturales. Y estos talleristas han hecho cursos que han ido 30 alumnos, o ya llevan bastante porque han hecho en Santiago y han hecho afuera, han hecho en el norte y en el sur, me parece. Pero yo tengo un amigo doctor que es pediatra de la clínica de la Universidad Católica y me dijo que él hacía poco había ido a la parte donde estaban los niños enfermos que están un tiempo más largo por su enfermedad y que los había visto haciendo los mismos juegos, me dijo que aparecen en tu película. Y me llamó la atención. Entonces me acerqué y dije, ¿y esto cómo lo están haciendo? Entonces la profesora me dijo, seguimos un curso para talleristas y ahí aprendimos y nos ha ido estupendo porque a los niños les gusta mucho. Entonces, uno nunca sabe a dónde van a ir cayendo las cosas y cómo van a ir llenando pequeños huecos que el que hace el curso es el que tiene que decidirlo. Por eso si ustedes a veces tienen 6 sobrinos en unas vacaciones y los ponen a trabajar con pegamento y con papelito y cosas, los van a tener entretenidos y no es que estén haciendo un curso, pero les van a estar dando herramientas para que ellos aprovechen el tiempo libre de una manera más creativa que estar mirando el cielo. Hola Alicia, Sí. Muchas gracias por venir. Quería hacerte una pregunta más personal respecto con lo que decías también anteriormente, de que uno nunca sabe cómo se van a ir dando las cosas. Quería saber cómo nació en ti la iniciativa de educar, de generar estos talleres y cómo vinculas con el cine. Si nació en ti primeramente la idea de investigar el cine o cómo se fue dando para compartir lo que habías investigado, lo que también es una ilusión el cine. ¿Cómo nació ese camino? Yo tengo 91 años en este momento, pero cuando tenía 16, 17 años me enfermé del pulmón y estuve 5 años en cama, en una época en que no había streptomicina, no había las medicinas que hay ahora. Entonces me tuvieron que poner neumotórax, que se llama eso, inmovilizar un pulmón y uno respira con el otro. Y actualmente, desde ese momento yo quedé con un pedazo menos de pulmón, pero quedó en mi manera de vivir, de plantearme la vida, la paciencia de chino. La cama me enseñó a esperar y a que hay cosas que uno no puede apurar. El tiempo es el tiempo y las cosas se van dando y uno tiene que aceptarlas como es, lo que a uno le tocó. Entonces sacarle provecho a eso. Y cuando yo ya pude hacer mi vida normal, habían pasado los años, claro, y entonces la Universidad Católica abrió su primer curso para cine, el primer curso universitario que hubo, que lo hizo Rafael Sánchez en el Instituto Fílmico. Entonces yo me matriculé y me gustó muchísimo porque tenía todo, porque yo era una gran lectora y me gustaba el teatro y leía teatro, entonces el cine cubría como todo eso. Y no era hacer películas, sino que yo tenía esto de la parte enseñanza del cine. A mí me interesaba la teoría.
Y entonces me contrataron de la misma Universidad del Fílmico para hacer clases, hice clases varios años, y después en otras facultades, y después en la Universidad de Chile, y después entré a esto de los colegios, y cuando estuve en los colegios, ahí me decidí por la parte de los pobres, para terminar dedicando la vida a eso. Y en eso estoy, y ahora a través de la fundación estoy viendo cómo vamos a atender a la cantidad de gente que nos va a ir a pedir noticias de cómo organizarse con distintos grupos, que los cursos ya no los estoy haciendo yo naturalmente. Por eso les digo que hay gente que ya está haciendo clases para talleristas y que las cosas se van dejando de la mano propia. Uno ya está mirando como casi los nietos que están enseñando. Entonces eso es muy bonito porque uno va mirando los caminos y también puede dar opiniones, claro. Y por eso dejé el libro de los cuadernos de Alicia, sí, para que sean una guía. Bueno, queremos agradecerte, Alicia. Ha sido una tarde maravillosa poder compartir contigo. Un gran sueño cumplido, haber compartido con las alumnas, con estudiantes. Queda todo tu legado en la fundación, así que atentos a eso, a esos libros de los que hablaba Alicia, a esa muestra permanente que prontamente va a estar en casa propia, en Bellavista. ¿Qué fecha? No sé, ¿todavía tenemos fecha? Tenemos la casa, pero todavía no la abrimos. La vamos a publicitar cuando se inaugure. Bueno, estaremos atentos a ello. Lleven regalos. Estaremos atentos a ello para seguir el contacto. Sí, sí. Bueno, diga. Quiero contestarte algo. Yo, como tengo también interés en juntar cosas, juntar elementos, colecciono también libros y por eso escribí sobre cine chileno. Tengo varias obras, la revisión del cine chileno, el documental chileno, y entonces son investigaciones que he hecho y que le sirven a los estudiantes que están en las distintas universidades. Entonces, esa difusión para que puedan buscar esos libros. Los libros de los talleres son realmente una joya preciosa, así que son muy recomendables. Bueno, Alicia, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por aceptar. Un aplauso.